Sí, agradecer a todos los presidentes comarcales, de distrito, locales, con de nuevas generaciones por el trabajo en el campus. En concreto, quiero agradecerle el trabajo a Marcos Sánchez, a Sen Cañizares, a Elizabeth Ortega, a Xavi Canigueral, a Eduardo Otero, a José Antonio López Noguera y a María López Noguera. Nosotros hemos trabajado mucho, ellos han sido las personas que han hecho posible que este campus se lleve a cabo. Y que este campus se lleve a cabo en el Berguedá. En el Berguedá es una comarca del interior, como sabéis, donde el Partido Popular en las municipales tiene el 5% de votos, o sea, si se ponemos el 5 ya nos salimos. Una comarca donde el PP tiene un concejal, ese concejal ahora ya no forma parte del Partido Popular, es una comarca muy complicada. Con esto hemos querido demostrar, ¿no? Primero, que el Partido Popular es capaz de ir a cualquier parte de Cataluña. Que para los populares, para el Partido Popular de las generaciones, que demostró el partido en invierno yendo a Viella, al Valle de Arán, y nosotros en el Berguedá, no hay catalanes de primera y de segunda. Para nosotros todos los catalanes son iguales, vivan donde vivan y sean de lo que sean. Y por eso hemos venido aquí, a la comarca del interior. Vamos a seguir haciéndolo en el Berguedá, en el Valles, en el Usona, en la Noya y en el Alt Penedès. Porque para nosotros Cataluña, toda Cataluña, es fundamental. Y entrando en política, deciros que los socialistas casi lo están consiguiendo todo. Ellos, su objetivo cuando llegaron al gobierno fue acabar con la era del Partido Popular. Acabaron con la ley de educación, acabaron con el plan ideológico nacional, acabaron con la política exterior, pasando de estar al lado del presidente de Estados Unidos y el presidente del Reino Unido a estar al lado de Hugo Chávez y de Evo Morales. Acabaron con la política antiterrorista, iniciando un diálogo con ETA que atacaba a las víctimas, que iba en contra de lo que había sido la tradición de luchar frente al terrorismo con todos los instrumentos que nos da la ley, poniendo a ministros que dan literalmente pena: Moratinos, Pepiño, Viviano, Trujillo, Magdalena Álvarez. Comparemos con los gobiernos de Aznar, con los gobiernos de Rajoy, de Gato, de Mayor Oreja, de Josep Piqué, de Cristóbal Montoro. Yo creo que la diferencia es abismal. Y hoy sí que os pido unos mensajes muy concretos que creo que tenéis que decir: que no nos van a llamar nunca más anticatalanes. No hay mayor anticatalanidad que el que provoca que en Cataluña haya 500.000 parados. Y eso... Cuando gobernaba el Partido Popular en Cataluña había 240.000 parados. Hoy, con el Partido Socialista, con estos que son tan amantes de Cataluña, hay 500.000 parados. Por tanto, no hay mayor anticatalán que José Montilla. No hay mayor anticatalán español el que provoca que el paro pase del 11% al 17%. No hay mayor anticatalán que el que provoca que el paro pase del 22% al 36% del paro juvenil. No hay mayor anticatalán y antiespañol que el que provoca que el crecimiento del PIB, el crecimiento de la economía española, pase de crecer el 2% anual a crecer casi el menos 4%. Y no hay mayor anticatalán o antiespañol que el que provoca que el déficit público pase del 0%, que lo dejó José María Aznar, al 9%, que lo ha dejado el Partido Popular. Y algo que me sorprende es que la solución a la crisis de estos tíos sea, primero, la bombilla, después, los 400 euros. Y ahora resulta que el Estado se ha convertido en el mayor generador de empleo precario en España. No esperaba yo que, para mí, empleo precario es aquel empleo que no dura más de 6 meses. Y el Partido Socialista, con el plan E, lo que ha hecho es generar 400.000 empleos precarios en España. Personas que cuando acaben la acera, que cuando acaben la pequeña obra, se irán al paro otra vez. Y el peor paro es aquel que no es indefinido, aquel que no tiene continuidad. Y eso es lo que hace el Partido Socialista, lo que hace Zapatero: ser el mayor generador de empleo precario de España. Ya no es ninguna empresa, no es ninguna ETT, ahora es el gobierno de España de Zapatero. Y ya otro mensaje que os quiero dar también, ya prácticamente cumpliré porque creo que ya es hora de acabar estas jornadas. Siempre nos dicen: no, es que el Partido Popular, cuando vosotros gobernabais, es que la situación económica en el mundo era muy buena. Pues claro, vosotros tuvisteis aquí la suerte, la coyuntura os permitió vivir de ella. Pues no, eso es mentira. Es mentira porque cuando gobernaba el Partido Popular crecíamos y hubo la mayor crisis, una crisis muy importante en el año 2001, la crisis de las .com, donde vimos como Silicon Valley, como
Tega, por ejemplo, valores en bolsa que pasan de los 165 euros a los 5 euros. Tuvimos la crisis de Argentina. Vosotros sabéis que Argentina es un socio comercial español de referencia. En Argentina, en esa época, tú ibas al banco, ibas al cajero, sacabas el dinero y no podías sacar billetes, podías ir colgadito, porque el sistema bancario argentino estaba bajo mínimos. Y eso el Partido Popular lo pasó. Y en esa época hubo la mayor crisis bursátil después del año 29, que fue el 11 de septiembre. Cualquiera que recordará lo que pasó después del 11 de septiembre en las bolsas, en los mercados financieros. Y a eso, claro, que no lo hemos visto. Porque en ese momento tenemos un gobierno creíble, un gobierno austero, un gobierno que pensaba en el interés general y que hizo que estas crisis, que en Francia, en Alemania, vimos cómo se produjeron y que llevaron a que incumplieran el pacto de estabilidad con déficits superiores al 3%, y recordáis que Aznar decía que ellos tenían que ser multados, y la Comisión Europea decía, no, es que son Francia y Alemania, vamos a multar a Francia y Alemania por incumplir los criterios de Maastricht. Ahora, si en el año 98 nosotros no hubiéramos cumplido los criterios de Maastricht, muy posiblemente Francia y Alemania hubieran dicho que no entráramos en el euro. En esa época Francia y Alemania incumplían. Había crisis, pero en España pasábamos la crisis, porque era un gobierno que hacía una política económica importante. Y hoy en España, la crisis, aparte de financiera, que existe, es económica. Hoy en España, cuando en el año 2008 9 de cada 10 parados que genera la Unión Europea los genera España, es que hay una crisis económica en España, algo pasa en España. Cuando el mes de abril la mitad de los parados que genera la Unión Europea los genera España, algo sucede. Cuando el paro en España es del 17% y la media europea es del 11%, es que algo está pasando en España. Y por ello, lo que tenemos que hacer es seguir dando nuestras recetas basadas en bajar impuestos, en la austeridad del sector público, en hacer más competitiva nuestra economía, en definitiva, en hacer de nuestra economía una economía avanzada y propia del siglo XXI. Y no volver a lo que éramos antes del año 96, que éramos los países PIGS, que eran Portugal, Italia, Grecia y España. Y por tanto, la única fórmula es, y se ha demostrado, las recetas del Partido Popular. Ya por último, ahora viene una época fundamental. Alicia, no sé si será Alicia 2010 o Alicia 2009, depende con la financiación, depende de cómo se pone el recurso de inconstitucionalidad, pues puede ser que sea Alicia 2009. Lo importante es ahora Alicia. El Partido Popular de Cataluña no será nada en Cataluña hasta que en el Parlamento catalán seamos capaces de ser absolutamente decisivos. Eso significa tener la capacidad, la llave del gobierno, la llave general, la llave de decir, oiga, yo quiero estar en el gobierno catalán. Y para eso solo nos sirve, porque esa será la antesala para ganar las municipales. Y para las municipales, Joan Ton pues, pueda tener 2 concejales y ser también decisivo en el gobierno catalán. Para eso es esencial que nos movilicemos, que ahora cumplamos con nuestra obligación, que también lo marcan nuestros estatutos, de ser apoderados entre los países. Muy importante, es que es un elemento que además lo marcan los estatutos como un deber del afiliado, que cuando se le requiere para ser apoderado tiene que hacer de apoderado. Luego es esencial que tenemos a más gente, que más gente se suba a nuestro proyecto, que como os he dicho antes, somos jóvenes normales, con una cabeza, con 2 brazos, con 2 piernas, nadie nos tiene que brillar de nada, y por tanto cualquier joven puede formar parte de nuevas generaciones. Y ya finalmente, pues, bueno, que en vuestras juntas locales apoyéis al partido, comarcales, en la provincia, lógicamente, que siempre lo apoyamos, y que trabajemos con ellos, ayudándolos pues, en los buzoneos, en visitas a comercios, vecinos, en las revistas que podemos hacer, boletines, blogs, Facebook, etc. Y ya sin más, agradeceros vuestro trabajo, vuestra participación, vuestro compromiso con nuevas generaciones, y a partir de septiembre, cuando reiniciemos el curso político, pues lograremos con este tipo de actividades que nos hagan más fuertes y nos permitan ayudar con más intensidad a Alicia Sánchez Camacho a que sea decisiva en el Parlamento de Cataluña. Muchas gracias.